el tema de la deuda se pone un poco más complejo ya el año que viene si uno mira los vencimientos. Vamos a hablarlo con Lisandro Vergara, que es del CEFIM, del Centro de Economías y Finanzas de Mendoza. Lisandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Marcelo, buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, Lisandro, ¿cómo estás viendo la situación de la deuda mendocina? ¿Qué le queda a Mendoza en dólares en deuda para este año y qué le queda en vencimientos para el año que viene? Bueno, sin lugar a dudas la situación se pone cada vez más crítica porque si bien este año tan solo vencen alrededor de 42 millones de dólares en concepto de servicio de deuda, ya para el año 2023 vencen alrededor de 129 millones y de allí hasta el 2028 siempre vamos a estar con vencimientos por arriba de los 100 millones de dólares, con lo cual se convierte esto en una carga muy pesada para las arcas provinciales y para claramente el desarrollo económico de la provincia en general, ¿no? Entonces la deuda en dólares, que fue algo que se inició en el 2016, con el gobierno de Cornejo, al pasar el tiempo empieza a golpear la puerta, a hacerse presente y a hacerse cobrar y a condicionar cada vez más la economía de la provincia, ¿no? Lisandro, buen día. ¿Cuál fue la razón por la que se decidió cambiar el perfil de deuda de Mendoza en el año 2016? Porque, bueno, una cosa es deber en peso, una moneda que emite Argentina, se puede renegociar, se puede acordar con el Estado Nacional, cosa que se ha hecho un montón de veces. ¿Cuál fue la razón por la cual se cambió ese perfil de deuda y se optó por tomar endeudamiento en dólares? Buena pregunta, Cristian, quisiera saberla yo también a la respuesta a esa pregunta, porque en verdad en ese año, en 2016, cuando se decide cambiar totalmente el perfil en la moneda en la que se endeudaba Mendoza, cambian totalmente las condiciones hacia el futuro y es parte de las limitaciones que vemos hoy en día, porque no es lo mismo, como bien explicabas vos, una deuda en pesos con organismos nacionales que se pueden refinanciar de una forma más sencilla que una deuda en dólares con bonistas privados que se está atado de algún modo al tipo de cambio que esté cotizando en ese momento el dólar. Recordemos que se tomó esta deuda en el 2016 con un dólar cercano a los 15 pesos y hoy ese dólar al tipo de cambio oficial, que es como se consigue en el mercado único y libre de cambios, que es donde se pueden comprar los dólares para pagar este tipo de deuda, está alrededor de los 130 pesos. Entonces, claramente, esa conversión de la deuda y su nominación en dólares cambió totalmente el perfil de esta y condicionó a Mendoza a una situación agobiante y de estrés financiero. La razón tiene que ver con que en ese momento en la Argentina había un festival de deuda producto de la política macroeconómica nacional que estaba llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri, y en consonancia con eso el gobierno provincial de Alfredo Cornejo en ese entonces se sumó a ese festival de deuda, considerando ellos en ese momento que con el ingreso masivo de dólares, producto de la especulación y la desregulación cambiaria y financiera, ese tipo de cambio se iba a mantener estable a lo largo del tiempo. Bueno, 2018... 2019, el acuerdo con el Fondo Monetario, esos desembolsos enormes que tuvimos que recibir y el aumento tremendo del tipo de cambio y por consecuente la devaluación de la moneda nacional demostraron que eso no era así, sino que ese modelo de regulación cambiaria, financiera y de especulación iba a explotar en algún momento. Bueno, Mendoza en el 2016 se montó sobre esa ola de especulación financiera y hoy estamos pagando las consecuencias, sobre todo en materia de desarrollo económico y también claramente en desarrollo social. Lisandro, buen día. Hay un relato que el gobierno de la provincia ha construido y sostenido a lo largo de todos estos años que tiene que ver con, por un lado, el superávit y por otro lado, las cuentas ordenadas después de el supuesto descalabro que encontraron cuando se hicieron cargo del gobierno en el 2016. La semana pasada el gobernador decía, bueno, no vamos a usar superávit para aumentos de sueldo y daba sus motivos.
Entonces, ¿cómo se relaciona el superávit con una deuda en dólares que haría peligrar justamente las arcas provinciales en una provincia de cuentas ordenadas? ¿Cómo se explica esta relación desde la economía política? Hola Gisela, buen día. También buena pregunta porque es bueno aclarar que el superávit o el déficit en realidad son resultados de las arcas públicas que en verdad hay que relacionarlos con el desarrollo de la economía en general, ¿no? No tienen un sentido por sí mismos, sino que hay que vincularlos a lo que pasa en la economía en términos generales. Tener superávit como se tuvo en el periodo 2016-2019 supuestamente, a costa de una caída del Producto Bruto Geográfico, por ejemplo, del 5,6%, que fue aproximadamente lo que cayó la economía de Mendoza en el gobierno de Cornejo, y mucho sentido no tiene. El superávit es bueno en tanto y en cuanto esté acompañado de un crecimiento económico general en este caso, la provincia. Lo que sí está claro es que ese superávit es conseguido a lo largo de estos últimos años a partir de una reducción cada vez mayor del gasto público, que claramente ha demostrado no ser del todo virtuoso en la provincia. Recordemos que a los problemas macroeconómicos que tiene Argentina en general, la provincia de Mendoza le agrega sus particularidades que tienen que ver con esta reducción del Estado que se ha venido buscando a lo largo de los últimos años y que tiene que ver con que en Mendoza la pobreza es mayor que la media nacional, la inflación es mayor que la media nacional, y demás indicadores que nos dan cuenta de que si el país no anda muy bien, bueno, Mendoza anda un poco peor, y esto tiene que ver con que el Estado se ha ido retirando de la escena económica en pos de conseguir este supuesto superávit que va a traer beneficios para la provincia. Bueno, la mala noticia es que ese superávit es a costa, como decíamos recién, de una reducción del gasto que tiene que ver con reducción de o no un incremento acorde a la inflación de los salarios, y ni hablar de aumento. Esto lo podemos, no hace falta explicarlo demasiado, lo saben los docentes, lo saben los médicos, los enfermeros y demás personal público, y esto tiene que ver con que ese superávit se está consiguiendo, buscando para justamente pagar los servicios de la deuda que se avecinan. Es decir, se hace un recorte en lo que se llama el superávit, el resultado fiscal, que puede ser superávit o déficit primario, que no contempla todos los ingresos y gastos del Estado sin contemplar los intereses de la deuda, ¿sí? Pero no tenemos un superávit en términos financieros totales. ¿Esto qué quiere decir? Que se recorta en salarios, fundamentalmente salarios públicos, y en otras prestaciones del Estado, obra pública, etcétera, 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 para hacer ese ahorro y pagar deuda. La pregunta es, la deuda que se tomó, esos 590 millones de dólares que hablábamos más temprano con Cristian, en 2016, con el bono PMI 24, y que luego fuera reestructurada, porque si no, esto ya hubiese explotado, digamos, en este año 2022 y 2023. Se han pateado los vencimientos, ¿no? Esa deuda en dólares, que cambió la matriz financiera de la provincia de Mendoza, esa deuda de 590 millones, ¿en dónde se utilizó? Porque la deuda en sí mismo no es un mal instrumento, ¿sí? Esto hay que dejarlo muy en claro, es un instrumento válido de política económica. El tema es con qué fines y hacia dónde fue dirigida, y en todo caso si fue dirigida hacia un lugar que permita generar un incremento económico que permita garantizar la capacidad de repago de esa deuda, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta de Gisela, el tema acá es que se está generando un superávit fiscal a costa no de un aumento de los ingresos del Estado, sino a costa de una reducción de los gastos, sobre todo en materia salarial, para pagar los intereses que se vienen de esa deuda monumental que fue tomada en el año 2016, que luego fuera reestructurada. Pero es fundamentalmente ese el gran problema de la deuda en Mendoza. Lo que habría que dejarle en claro a todos los trabajadores públicos de la provincia es que las paritarias que se avecinan y demás pedidos
por aumentos salariales y recomposición salarial no están siendo tenidas en cuenta porque se está buscando generar desde el gobierno ese ahorro, entre comillas, para pagar deuda contraída en 2016. Vale decir, los trabajadores públicos del sector público están pagando la fiesta de endeudamiento, de algún modo, que se generó a partir de 2016 con la emisión de ese bono en dólares, que luego fuera reestructurado, pero que todavía no terminamos de cancelar, y que desgraciadamente va a condicionar la economía de Mendoza, por lo menos hasta 2029. ¿Sí? Lisandro, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable en atendernos. No, por favor, un abrazo para todos. Un abrazo, muchas gracias. Chao, chao. Lisandro Vergara del CEFIM, del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza. Clarísimo, ¿no? Entonces, esos dos conceptos que me parecen fundamentales. No es que sea bueno o sea malo generar superávit o tomar deuda. Lo que debe acompañar a esa decisión política, económica, financiera es para qué queremos esto, para qué queremos el superávit. En la visión de Lisandro está clarísimo, para pagar los vencimientos de la deuda que operan el año que viene. ¿Para qué queremos deuda? Bueno, ¿para qué quisimos deuda y tomamos deuda emitida en bonos en este caso y en dólares? Y bueno, difícil saber a dónde fue todo ese dinero, ¿no? Sí, porque además nos encontramos con el inconveniente político de que este gobierno actual no puede enrostrarle la pesada herencia al anterior. Porque porque es una continuidad claramente. Claro. El jefe político de Rodolfo Suárez es Alfredo Cornejo, quien tomó esa deuda. Entonces ahí también se complica el análisis. Por eso es tan importante tener en cuenta estas cuestiones. ¿Para qué nos vamos a endeudar? ¿Por qué? ¿En qué moneda? ¿Con qué fin? ¿Cómo vamos a devolver este dinero? Bueno, es la crisis, o mejor dicho, el peor de los datos que dejó el gobierno de Mauricio Macri y también de Alfredo Cornejo. Claro.